Pues Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor, porque estamos acá en tu presencia, en tu iglesia, es por tu pura gracia. Y como siempre, como tus hijos, como tu familia, te suplicamos que tú nos abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu preciosa ley, Señor. Guíanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos viendo el capítulo 2 y el tema de este capítulo 2 es el sueño del rey, ¿verdad? Y para que entremos en contexto, ¿qué sucedió en el capítulo 2 en la primera parte? Lo que estamos viendo es que este libro de Daniel es un libro profético, ¿verdad? Con profecía nos referimos precisamente a eventos, ¿no? Que habrían de suceder y que le fueron revelados a ciertas personas, los profetas, ¿no? En este caso a Daniel. Pero este libro maravilloso comienza hablando primeramente, antes de hablar de todas esas profecías de las que habla Daniel, comienza hablando acerca de las aventuras de Daniel y sus amigos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque precisamente este libro estaba enfocado en aquellos judíos que habrían de regresar del cautiverio a Jerusalén años más tarde, 70 años más tarde. Y a través de Daniel y de sus amigos, Dios quería enseñarles a vivir con fidelidad a la hora de haber regresado nuevamente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos habían sido echados de Jerusalén por infieles. Entonces Dios quiere enseñarles fidelidad. Y la historia de Daniel y sus amigos es fantástica porque son ejemplos de fidelidad pues impresionantes para nuestras vidas, ¿no? Entonces dentro de estas aventuras de Daniel resulta que Daniel era un hombre que, al igual que sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, que es Ananías, Misael y Azarías, ¿te acuerdas? En hebreo, ellos recibieron sabiduría de Dios porque propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dios les dio conocimiento, sabiduría especiales y especialmente en la interpretación de los sueños. Les dio pues, ahí un don, ¿no? Entonces ellos ya habían comenzado a ejercitar estas cosas. Y en un momento de su estadía allá en Babilonia, resulta que Nabucodonosor tiene un sueño y se turba. Esto está en el capítulo 2, en el verso 1, ¿no? El sueño fue tan tremendo que no pudo dormir y mandó a traer a los sabios y adivinos y encantadores y magos de Babilonia para que le dijeran su sueño y la interpretación. Pero la semana pasada vimos que no les dijo el sueño. Les dijo, para probarlos, ustedes tienen que decirme el sueño a mí. De hecho, también algunos comentaristas dicen que él no podía decirles, ¿cómo se llama? No podía, no podía cambiar el edicto, ¿no? Que había lanzado en contra de todos los magos y adivinos de matarlos porque no les respondieron su sueño, porque ya era un edicto real, ¿no? Y te había mandado matar a todos los sabios porque ninguno de ellos pudo hacerlo, ¿no? La semana pasada dijimos que esto simplemente es una demostración de que ninguna sabiduría o conocimiento humano proveniente de astros, ¿no? Proveniente de cualquier otro tipo de fuente que no es Dios, puede resolver o descifrar los misterios divinos. ¿Verdad? Entonces, después de que los magos no pudieron, entonces resulta que mandan a matar a todos los magos, pero entonces van a buscar a Daniel y Daniel intercede y le dice, no, yo voy a revelar el sueño. Y le pide al rey un tiempo y entonces se pone a orar con sus amigos, Ananías, Azarías y Misael, y se ponen a orar y un milagro ocurre, porque Dios les revela el sueño a Daniel y a sus amigos. Entonces ellos empiezan a adorar a Dios y entonces vienen con Nabucodonosor y le dicen, te vamos a decir tu sueño y su interpretación. Y ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, en el verso 29 dice así, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces, qué impresionante, primeramente porque este versículo dice, incluso hasta qué estaba haciendo Nabucodonosor, estaba durmiendo en su cama. Ajá. Eso no lo sabía nadie, entonces es algo que también me deja ver que fue una revelación de Dios. Pero le dice, te vinieron pensamientos por saber, ¿qué dice? Lo que había de ser en lo porvenir. Esto que estamos a punto de leer, lo que soñó Nabucodonosor, es precisamente todo lo que habría de ocurrir en la historia
en todos los años posteriores. De hecho, esta revelación abarca desde esa época de Nabucodonosor hasta la época del reino milenial de Cristo, ¿no? Todavía no sabemos exactamente cuándo va a comenzar el reino milenial, pero abarca una gran cantidad de años de historia. ¿Y a quién le gustaría saber el futuro? O sea, creo que a todos nos encantaría, ¿verdad? Estamos viendo por ahí una serie, somos serieros, somos bien serios, somos serieros, pero nos encantan las series y se supone que en esa serie una persona puede saber, ¿no? Que va a ocurrir y cosas así. Bueno, pero ¿a quién no le gustaría saber lo que va a ocurrir? Pero resulta que Dios demuestra a este hombre lo que va a ocurrir, ¿no? Impresionante, ¿no? Y hay un propósito en todo esto. Y pero también te decía que me llamó la atención que no se lo reveló a Daniel meramente, sino que a través de Daniel se lo va a revelar a un hombre impío, a un hombre que no conoce a Dios, que es de Babilonia, es Nabucodonosor. Y tú sabes por la historia y por el texto de Daniel que Nabucodonosor era idólatra, era pagano, no temía a Jehová. Más adelante vas a ver la necedad de este hombre Nabucodonosor con Dios, ¿no? Pero era un hombre que no amaba a Dios. Solamente quiero repetir esta idea que vimos la semana pasada porque es muy importante para nosotros. Cuando Dios revela algo, te revela algo a ti, es no meramente para nosotros, sino para que podamos contarle a aquellos que no conocen de Cristo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ama. Así como quería alcanzar a Nabucodonosor, Dios quiere alcanzar a aquellos que tú dices, no, hombre, él sí necesita de Cristo, ¿no? Porque los ama. ¿No? Y puedes decir, pues es que es bien impío, tú no lo conoces, ¿no? Pues también Nabucodonosor era un hombre así. Entonces me encanta eso porque como Dios ama a las personas y usa a su iglesia, les revela a su iglesia, su palabra, su verdad, para que vayamos con ellos y les platiquemos de Cristo, ¿no? Bueno, y dice aquí, el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, ¿no? Y dice en el verso 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, él se reconoce no como el objeto de la revelación de Dios, sino más bien como un instrumento solamente. Dios quiso usarme a mí, dice Daniel. O sea, a mí me lo reveló, pero no es para mí. Reconoce que hay un propósito por encima de Daniel. Dice aquí, primeramente, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes. Me encanta la humildad de este hombre Daniel. No es como que diga, claro, a mí me lo ha revelado, porque yo recibo revelación de Dios, ¿no? No, no tiene esta actitud, Daniel. Sino que dice, no, no es por algo que, dice aquí, no es porque haya en mí más sabiduría que en todos los seres vivientes. Es más, está diciendo, así como cualquier criatura, yo no soy mejor que cualquier criatura. Uh-huh. Y yo no soy más sabio que cualquier otra criatura. Así de simple. Uh-huh. Entonces yo creo que esto nos enseña mucho a que tú y yo como creyentes en Cristo, que recibimos la palabra y que de repente Dios nos da luz en la palabra y entendemos cosas, y entendemos verdades y nos asombramos cuando Dios nos revela cosas, no es porque en nosotros haya más sabiduría que en todos los vivientes. Uh-huh. Dios se place en revelárnoslas, pero no es por nosotros mismos, ¿no? Sino hay que reconocer que en nosotros no realmente no hay sabiduría. Si hay algo es porque Dios nos la ha dado, ¿no? Y nos las ha revelado. Pero no es porque tengamos algo mejor o más espiritual que otros hermanos. Y esto es importante porque luego a veces menospreciamos o juzgamos a personas como, sí, claro, mira, este pobrecito que no entiende, pero yo le voy a explicar. No, esa no es la actitud, ¿me explico? No, sino más bien tenemos que reconocer, no, realmente no. Si no fuera por Dios estaríamos, quién sabe en dónde, no sé qué estaríamos pensando, ¿verdad? Dios nos ha revelado sus verdades. Pero también dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Daniel entendía que Dios tenía un propósito. ¿Mm? Y para Daniel lo más importante no es que fuera él el instrumento o él el que haya sido
escogido para revelarle estas cosas, sino a él lo que le importa es que Dios sea honrado y glorificado y sus planes sean cumplidos en el mundo. Entonces, piénsalo en ti, pensémoslo en nosotros. Si Dios nos revela cosas, no es para que nosotros nos enorgullezcamos o nos jactemos de saber más o entender más cosas de la Biblia, sino para honrar y glorificar a Cristo. ¿Mm? Para que eso que me dio pueda usarlo para enaltecer su nombre, para que otros puedan alabarlo, para que otros puedan darle gracias, para que otros puedan acercarse a Él, creer en Cristo, honrar a Jesús. Y ese debe ser nuestro más alto objetivo en la vida cristiana, ¿no? Darle gloria y honra a Cristo, ¿verdad? Y dentro de esos planes hay dos que están acá. Dice, para que se dé a conocer al rey de la interpretación. Entonces yo entiendo en esto que un propósito es dar a conocer a otros la palabra de Dios. Dios nos las da para que se las demos a conocer a otras personas, ¿verdad? Y y también para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Está muy, muy importante también. Se la dio a Nabucodonosor no solamente para que entendiera lo que Dios quiere decirle, se la dio también para que él examinara su propio corazón, ¿verdad? Porque Nabucodonosor no conocía a Dios. Una persona que no conoce la palabra, una persona que no conoce la Biblia, uno piensa ciertas cosas de sí mismo. Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios y la empiezas a leer, la palabra te saca a la luz todo lo que hay en tu corazón. Te muestra todos tus motivos, tus pensamientos, tus actitudes, todo. Te lo saca a la luz en la Biblia. ¿Sí te ha pasado algo así? ¿Verdad que sí? Y y Nabucodonosor no había tenido esto, ¿no? Y Dios quería mostrarle lo que había en su corazón a Nabucodonosor. ¿Mm? Y es así, de hecho, como nos alcanzó a todos nosotros. Cuando tú y yo pensábamos que vivíamos bien, que estábamos bien, ¿no? Que nosotros no estábamos haciendo cosas tan malas como otras personas, de pronto un día nos trajo, alguien nos trajo la palabra revelada, nos impactó el corazón y nos dimos cuenta que somos pecadores. Nos escudriñó el corazón, todo lo que había ahí, y tú y yo nos dimos cuenta, somos pecadores, necesitamos un Salvador, ¿no? Y eso precisamente es lo que Dios quiere hacer cuando le presentamos la palabra a otras personas, que otras personas escuchen la palabra y ellos mismos se examinen y se den cuenta de la gran necesidad que tienen de perdón y salvación, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el propósito que ve Daniel para el hecho de que se le fue revelada la profecía a él, ¿no? Y a Nabucodonosor. Muy bien. Entonces en el verso 31 continuamos. Dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. ¿Ok? Entonces, ya le va a empezar a decir que soñó, porque nadie podía saberlo, ¿no? Te digo que es cuando tu esposo te dice, dime lo que quieras que yo te dé. ¿De qué me estás hablando? Pues tú ya sabes, deberías saberlo, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero aquí le está diciendo ahora a Nabucodonosor su sueño. ¿No? Y, y le dice, tú estabas viendo una gran imagen. Eso con imagen, no te imagines un holograma, sino más bien la palabra significa una estatua muy grande. Ajá. Y dice, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Entonces estaba Nabucodonosor y estaba enfrente de la estatua del sueño. ¿Ok? Y dice que su aspecto era terrible y estaba muy grande la estatua y estaba en pie delante de Nabucodonosor. Ahora dice aquí en el verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Entonces, si te das cuenta, lo que estamos viendo es una escultura, es una estatua, y esta estatua es la forma de una persona. Ajá. Algunos, creo que la mayoría estamos de acuerdo o pensamos que puede ser la imagen del mismo Nabucodonosor. Pero no solamente representa a Nabucodonosor, sino ahorita vamos a ver que representa mucho más que eso.
Pero dice que, pues como toda persona, tiene cabeza, ¿no? Tiene brazos, tiene pecho. Dice aquí tenía también vientre, muslos, piernas, pies. Entonces es una forma humana. Ajá. Y cada parte está hecha de un cierto material. Y entonces aquí hay al menos cuatro tipos de materiales. La cabeza era de oro, el pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y abajo de sus pies eran una mezcla extraña, porque era como hierro y barro cocido. ¿Mm? Esa era la imagen que vio. Verso 34. Ahorita vamos a explicar de qué significa eso. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Una traducción más sencilla dice no con mano humana. Ajá. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano humana e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Entonces la imagen es esta, está la estatua, de repente ve una piedra cortada no con mano humana que es lanzada contra la estatua y le pega en los pies, y tú sabes que cuando rompes algo abajo en la base, pues todo se cae. Entonces lo que está mostrando es la destrucción completa de la imagen. Aquí por aquí hay una imagen que les saqué la fotito, ¿no? Y ahí se puede ver, no se ven los colores, pero así lo dibujan en la mayoría de los libros e ilustraciones, ¿no? Pero ahorita lo vamos a usar para explicar cada sección. ¿Va? Está la parte de la cabeza, del pecho y los brazos, de los muslos y las vientre y piernas y pies. ¿Va? Bueno, bueno, entonces, dice aquí en el verso 35, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Qué sueño tan más extraño, ¿verdad? Porque es una piedra, pero se convierte en un monte, en un gran monte. Es algo bastante inusual. Ajá. Bueno, entonces, hasta aquí tú y yo nos quedamos así de, wow, sí está fuerte, pero ¿quién sabe qué significa? Pues aquí en el verso 36, Daniel se encarga de interpretar el sueño. ¿Qué significa cada una de esas cosas que acabamos de leer? Dice así, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Uh-huh. Y dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, comienza primero identificando la primera sección de la estatua, si nos hace favor por ahí de ponerla a la medida. ¿Ah? Pero la primera parte, que es la cabeza, que te acuerdas que era de oro, el oro es el material más caro, al menos yo creo, de todos los que estamos viendo en la estatua, ¿verdad? Pero habla de la supremacía del reino de Nabucodonosor. Era el más grande de todos los imperios en toda la época. ¿Mm? Y quizá fue el imperio más poderoso, por eso es que aparece así, como en la cabeza de esa estatua. Y por eso le llama aquí rey de reyes. Ajá. Es decir, él gobernaba sobre muchos reyes también, Nabucodonosor. Uh-huh. Entonces su imperio era un imperio muy grande. Pero me encanta porque este poder no se lo atribuye a Nabucodonosor, a este hombre en la historia. No es porque él fuera muy poderoso o muy fuerte o muy inteligente. No, sino porque Dios, el Dios del cielo, le dio todo ese poder, fuerza, majestad, todo el reino se lo entregó en sus manos. Entonces, qué interesante porque eso lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? O sea, piensa, si algún reino ha tenido poder, fuerza, majestad, influencia en la historia, no es porque el hombre haya sido poderoso, sino porque Dios se lo ha dado. Y eso aplicado a tu vida y a mi vida, lo podemos entender de la siguiente manera. Todo lo que tú eres y tienes, no es porque seamos muy capaces e inteligentes, porque le hayamos echado muchas ganas,
sino porque Dios nos ha concedido eso. Son regalos de Dios. Hay personas que son mucho más capaces que nosotros y hemos visto personas así fracasando. Y hemos visto personas que dices, no inventes, lo escuchas y dices, pues no, como que no veo que tenga tanta capacidad, pero resulta que tiene un chorro de empresas y millones de dólares en su cuenta. Y dices, ¿cómo suceden estas cosas? Pero es porque son dádivas de Dios. Él le da a quien Él quiere, porque tiene propósitos, ¿no? Pero piensa eso, ¿no? O sea, creo que esto nos lleva a humillarnos. O sea, si tengo algo, es porque Dios me lo ha dado. Nada me lo merezco, todo me lo ha dado el Señor, ¿no? Bueno, ahora también hablando del dominio y del poder. Si Dios te ha dado algo de autoridad en el círculo donde te desenvuelves, algo de autoridad o de poder o de dominio, no sé, a lo mejor eres papá y tienes a tus hijitos o tienes hermanos y por alguna razón te hacen caso, este, no sé, trabajadores, no sé, si alguien te hace caso a alguna opinión, es porque Dios te lo da, te lo ha dado, ¿sabes? Muy interesante, todo eso, meditar eso, que no es porque nosotros seamos algo. Bueno, y sí, Dios le dio dominio sobre todo, ¿no? Si tú indagas en la historia, Babilonia, pues gobernó sobre Asia, una gran parte de Asia, no toda Asia, pero una gran parte de Asia, Egipto, Medio Oriente y también Europa, ¿no? Una parte de Europa. El imperio babilonio era muy grande. Entonces, Babilonia es esa cabeza de oro, específicamente el rey Nabucodonosor y su imperio, que comenzó en el año 605, justamente cuando empezó las deportaciones judías a Babilonia. Ajá. Bueno, vamos ahora al verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ok, aquí hay un punto muy importante que te dije que me recordaras la semana pasada, pero como no vimos el capítulo completo, ya no te lo dije. Pero en el verso número 1, ¿te acuerdas que Nabucodonosor se perturbó su espíritu y se le fue el sueño? Dicen los comentaristas que la más probable explicación de esto es por este verso número 39, porque él no era el único en la historia. Después de él iba a pasar a la historia. Para decírtelo más claro, su rey iba a ser destruido, iba a ser conquistado. Y decirle eso, que tú veas eso en una época en donde todo el mundo quiere de alguna manera colocarse en estatus, ¿no? Y en poder, que alguien le diga tu reino va a fracasar y va a ser dominado en un momento, para él es, o sea, se acabó todo, ¿sabes? Está muy intenso esto que está mostrándole. Claro, claro, ahora entiendo por qué se perturba el rey Nabucodonosor. Se va a acabar todo lo que él hizo en esta tierra. Va a pasar a la historia. Su reino personal va a ser destruido. Uh-huh. Y esto está también muy interesante. Ahorita vamos a ir para acá. Pero dice aquí, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿A quién se refiere? Ahí en la fotito aparece el pecho y los brazos, ¿te acuerdas? ¿Y eran de qué? De plata. Bueno, es un reino inferior, por eso es de plata, no es de oro, ¿verdad? Habla de eso, de que es inferior. Y es el imperio medo-persa. Es una alianza, por eso son dos brazos, porque hace alusión a Media y a Persia, ¿verdad? Que aunque es una alianza muy poderosa, nunca fue tan poderosa como Babilonia. Y esto comenzó en el año 536, justamente con Ciro, ¿te acuerdas? Porque cuando terminó el reinado de Nabucodonosor, ¿no? Todo este asunto de Nabónido y todo esto, tremendo, terminó el imperio y empezó Ciro, y ahí empezó en el 536 el imperio medo-persa. Ajá. Bueno, y luego dice aquí en el verso 39, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
También ahí en el esquema, en la fotito, aparece el tercer imperio, que es el imperio griego, que comenzó bajo el mando del mismísimo Alejandro Magno, ¿verdad? En el año 336 antes de Cristo, que es uno de los más famosos, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado de Alejandro Magno, ¿verdad? Pero es de bronce, es inferior incluso a los medo-persas, pero llegó a conquistar como un imperio muy fuerte en aquella época. Y dice en el verso número 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿A qué se refiere esto? Los historiadores identifican este reino como el Imperio Romano, que empezó alrededor entre el año 200 al 300 antes de Cristo. En todo este periodo, ahí empezó el Imperio Romano. Pero algunos también están de acuerdo en lo siguiente. Si te das cuenta, el Imperio Romano corresponde a la parte de las piernas. Y dicen algunos comentaristas que es porque la largura de las piernas habla acerca de la extensión o la duración, no tanto del imperio, pero sí de la influencia del Imperio Romano en la historia. De hecho, pues tú sabes, ¿cuándo se quemó Roma? ¿Alguien se lo sabe? Por ahí del 70, ¿verdad? ¿Fue? ¿Verdad? Por ahí, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando que fue más o menos de 270 años o 300 años el imperio como tal, pero hasta el día de hoy, la influencia del imperio romano continúa vigente a través del catolicismo. Esto lo vamos a ver ahorita porque dice que este reino tenía como característica dos cosas. Era como hierro, y sí, cuando empezó el imperio romano era hierro, o sea, y literal, o sea, ellos tenían armas de hierro, ¿no? Pero más adelante, pues fue destruido Roma, como tal el imperio, pero la influencia permaneció durante todos estos años hasta el día de hoy. Aquí, en el verso 41 dice lo siguiente, fíjate, dice, todo lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será que dice ahí, un reino dividido. Por eso son dos piernas. Ajá. Pero dice, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y precisamente esto de la división hace referencia a que el imperio romano fue dividido en el año 476. De hecho, desde el siglo cuarto, en el año 300 y tantos, comenzó su reino Constantino. ¿Has escuchado de Constantino? Fue muy famoso en la historia. Pero Constantino lo que hizo fue proclamar un edicto de tolerancia hacia los cristianos, porque eran perseguidos en aquel entonces. Entonces, por ese edicto es que entonces se aceptó el cristianismo como una religión aprobada por el imperio. Entonces, ahí es donde ¡poc! Se separó completamente Roma. Los romanos de Roma y los romanos de Constantinopla. Y Constantino se fue a vivir, por supuesto, a Constantinopla, ¿no? Que fue fundada por él mismo. Y esta fue la división del reino. Y más adelante ya se estableció como tal Constantinopla, ¿no? En el 476, y ahí fue donde se separó. Algunos ven en esto precisamente la separación de la Iglesia Católica Romana y lo que es como tal el protestantismo. Ajá. En los inicios, los fundamentos. Pero es históricamente hablando, ¿ok? No es que Constantino haya fundado el cristianismo, ¿ok? El cristianismo ese ya existía, o sea, desde Cristo. Él fue el que predicó, habló de la palabra y todo esto, pero aquí se aprobó como la religión del imperio. ¿Eh? Bueno, entonces aquí se divide este reino, por eso habla de esas dos piernas que son aparte de largas, pues fuertes, ¿no? Ok. Y por supuesto, yo pienso que en la parte de hierro hace referencia a Roma y la parte de barro cocido a los cristianos, porque nada más somos como vasijas de barro. ¿No? Bueno, pero está muy interesante que pues las piernas tienen pies y los pies tienen dedos, obviamente, ¿no? Pero todo esto es parte del último imperio, si te das cuenta, o de la influencia o del poder del último imperio. Lo que me hace pensar que hasta el fin de los tiempos, hasta los postreros tiempos,
todavía vamos a tener la influencia católica hasta el fin de los tiempos. Y de hecho, los últimos tiempos, ahí va a ser muy evidente la influencia de este imperio y la influencia romana. ¿Ok? Bueno, entonces no te asombres de que el Papa y cosas así siguen vigentes y siguen continuando con cosas así. Ajá. Siguen teniendo influencia. Ahora, en el verso 42, chécate lo que dice. Y por ser los dedos de los pies, en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con él. Está muy interesante porque los pies y los dedos son entre que barro y hierro, que están unidos, pero como una alianza, no es que sean amalgamados, no son una sola cosa. Eso está súper interesante y lo vamos a ver en el capítulo 7, verso 24 de Daniel. Pero también eso se menciona en Apocalipsis, capítulo número 7, en el verso número 12. Está impresionante. Solamente vamos a echarle un ojito, ¿vale? Ojito en Daniel 7:24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y vamos a Apocalipsis capítulo 17, perdón, Apocalipsis 17, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esto que estamos viendo en Apocalipsis y en Daniel 24 de 10 reyes, que también se le llama cuernos, son los 10 dedos en la imagen que acaba de ver Nabucodonosor. Bueno, no ahorita. Pero por eso son 10. Habla de estos 10 reinos que te digo, aún conservarán todavía la influencia del imperio romano, probablemente influidos por el catolicismo, ¿no? Probablemente hasta, nada más como suposición, nada más, pero ni me hagas mucho caso. Pero el día de hoy el catolicismo ya se ha tornado en cosas que realmente no son catolicismo, por ejemplo, es ecumenismo más que catolicismo. Se ha tornado mucho hacia esa parte. El ecumenismo es esta como ¿cómo se le dice? Filosofía, manera de pensar, en la que pues más bien predican ese asunto de que no importa qué religión seas, no importa, únete a nosotros, ¿no? No importa cómo le llames a tu Dios, no importa, tú únete. Es ecumenismo. Entonces, exactamente, probablemente por la influencia del catolicismo ecuménico es que va a haber una alianza entre estos 10 reyes, probablemente. Puede no ser así. Ahora, esto te digo, va a ser en los últimos tiempos. Y de hecho, Apocalipsis lo sitúa en el tiempo de la gran tribulación. Cuando la iglesia ya fue raptada y no estamos aquí ya, en ese momento es donde se va a hacer esa alianza precisamente de estos 10 reyes. Y leímos más en Daniel y en Apocalipsis, que de estos 10 se va a levantar uno que va a derribar a 3 y van a pelear contra el Cordero. Ese uno, ese es el anticristo. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver después. Pero bueno, nada más para darte un adelanto así muy rápido de esto. Bueno, y dice aquí, entonces, que iba a ser fuerte en parte, pero en parte débil, ¿verdad? En los últimos tiempos.
Entonces está hablando, está viendo una profecía de los últimos tiempos, qué emocionante. Esto va a ocurrir y el día de hoy todavía no ha ocurrido. Va a ocurrir y está impresionante que no solamente se lo reveló a Nabucodonosor, estamos tú y yo aquí y nos lo está mostrando el Señor que va a pasar en los últimos tiempos. Pues ya ni siquiera necesitamos inventar o pensar qué va a pasar. A ver qué opina Elon Musk. O sea, aquí está en la Biblia lo que va a pasar. ¿Vale? ¿No? Y dice que se van a aliar estos 10 reyes, pero son alianzas, pero no van a unirse como tal, va a ser una alianza. ¿No? Bueno, entonces todo esto es, ¿no? Qué impresionante, ¿verdad? Pero chécate lo más impresionante de ese capítulo, verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto habla de precisamente de este monte. ¿Te acuerdas que hay una piedra que se hizo un gran monte? Está haciendo referencia a eso. Este gran monte es un reino. Dice que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Qué va a pasar con este reino que va a surgir más adelante? Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una gran piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Esta piedra, mis hermanos, para que sea bien sencillo, ¿verdad? Ya sabes quién es. Es Jesucristo. A Jesús en la Biblia se le llama la roca de la eternidad. Es Jesús, esa es la roca. Por ejemplo, ahí échate un vistazo en casa en Mateo 16, 18, pero dice, se hace llamar Jesús a sí mismo como una roca. Y hay varias porciones, ¿no? En Pedro también dice que somos como piedras vivas, pero al mismo tiempo estamos unidos a la roca que es Jesús y así, ¿no? Pero el punto es que Jesús es esta roca. Y dice que fue cortada no con mano humana, ¿no? Y esto habla precisamente del sacrificio de Cristo, pero no fue hecho por mano humana, aunque fueron romanos y judíos los que lo llevaron a la cruz, pero realmente en la Biblia, en el Evangelio, habla como Jesús mismo fue a entregarse voluntariamente. Dice a él, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle y también tengo poder para volverla a tomar. Fue una obra divina. Eso significa que fue cortada no con mano humana. El hecho de que Jesús fue entregado en la cruz fue una obra de Dios. Pero al ser crucificado y resucitado entre los muertos, esta piedra, con su muerte y resurrección, vino a destruir no solamente el imperio de Nabucodonosor, sino todos los imperios en la historia humana. Y está muy impresionante porque lo que significa entonces esta visión que tuvo Daniel es que todo imperio en el mundo, todo imperio que ha reinado sobre la tierra, esos reinos poderosos hasta el día de hoy, ajá, aunque tiene, para empezar, tienen su base en el gobierno de Satanás, que él ha dominado, ¿no? Sobre todos estos imperios, manipulándolos a su antojo, porque al final él quiere tomar el control. Pero en los últimos días Jesús va a venir a destruir a todo este imperio del maligno. Ajá. Y pues ahí, pues precisamente si le da la base, va a tirar todo precisamente. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo el que va a venir a instaurar su propio reino. Y de eso te trata la profecía, que los reinos de este mundo, no solamente los reinos personales, sino también los reinos mundiales, van a terminar y ser desmenuzados y Jesús va a reinar al fin en los últimos tiempos. ¿Se entiende la idea? De eso se trata esa profecía, del reinado del Mesías, que ha de venir. Y este reinado en el verso número 44 dice que no será jamás destruido. Significa que va a ser para siempre. El día de hoy lo vemos parcialmente, Jesús reinando en los corazones de aquellos que creen en Él, pero más adelante va a reinar de manera absoluta en la tierra. Porque el día de hoy todavía hay quien lo niega, quien lo rechaza, ¿no? Sabemos que el mundo está lleno de esto,
pero en un momento de la historia eso se va a acabar, porque Él va a reinar de manera absoluta y su reinado va a ser perpetuo. Y también eso es una alusión a 2 Samuel 7, donde habla del pacto davídico, ¿no? El pacto que Dios hizo con David, que un día enviaría a alguien de su linaje que sería rey y su reino no tendría fin. El 2 Samuel 7. Ese es Jesús, ¿no? Y dice que todos los reinos serán desmenuzados, pero el de él permanecerá para siempre. El inicio de este reino de Jesús iniciará precisamente con el día del Señor, citado y descrito en Apocalipsis más ampliamente, ¿verdad? Entonces ahí empieza con la tribulación, luego viene Jesús, viene el milenio, después destruye al diablo y sus ángeles, los echa al lago de fuego, y entonces destruye todo, cielo nuevo, tierra nueva, y por fin reina, y nosotros, su iglesia, junto con él. Ahí estamos. Bueno, y en el verso número 45 termina la conclusión de este asunto. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Apúntate esas citas para que las leas en casita. Isaías 53, Mateo 24, 30, Isaías 65, 19 al 25, Isaías 65, 19 al 25, porque todos estos pasajes hablan acerca de este reino de Jesucristo en el milenio. Está hermoso ver el cambio en la forma del reino que va a existir cuando venga Jesús. Entonces, hasta aquí le dice la interpretación, pero ahora, ¿qué va a pasar con Nabucodonosor después de escuchar el sueño? Fíjate lo que dice aquí. Entonces, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, al final simplemente Nabucodonosor reconoce que ese sueño pues, fue de parte del Dios de Daniel. Ajá. Y de hecho, está muy interesante cómo se postra sobre su rostro y se humilla ante Daniel. Y él es Nabucodonosor, pero se humilla ante Daniel. Impresionante, ¿no? Daniel es un esclavo judío, ¿no? Delante de un rey y el rey se posa. ¿Cuándo has visto que un rey se posa delante de un siervo esclavo? Estamos viendo una cosa muy excepcional aquí. ¿Ok? Pero primeramente, antes de terminar ya con las últimas ideas, ¿sabes de qué nos habla este pasaje? Este pasaje habla precisamente de que sí, Nabucodonosor, sí, Alejandro Magno, sí, Ciro, y todos ellos tuvieron un gran poder, pero así como su reino habría de terminar, te tengo una noticia. Nosotros el día de hoy, ¿no? Muchas veces luchamos por tener nuestro propio reino, vivir la vida a la manera que nosotros queremos, como queremos, hacer lo que queremos hacer con nuestras propias vidas. En un sentido a lo mejor un poco más particular, pero no menos importante, nosotros muchas veces luchamos por vivir nuestros propios reinos, por tener nuestros propios reinos en nuestras propias vidas. No queremos la intervención de Dios, no queremos la intervención de nadie. De hecho, el escuchar acerca de que Jesús viene a nuestras vidas muchas veces nos turba y nos aterra porque eso significa el fin de nuestro propio reino. Para muchos, por ejemplo, por eso es que rechazan a Jesús, porque cuando escuchan a Jesús como no me vengas a hablar, porque en realidad los turban. O sea, creer en Jesús significa que se te acabó el 20. Significa que ya no puedes vivir como tú quieres. Significa que ya no te gobiernas tú solo. Significa que ya no puedes tomar tus decisiones por ti mismo. Significa que ya no vives para ti. Significa que tu vida ya no es tuya. Tu cuerpo, tu vida, todo lo que tienes no es tuyo. Has entrado al reino de Jesús. Pero eso es algo muy bueno,
porque sí ciertamente implica perder todo lo que tengo en mi reino y lo que he conseguido, sí implica la pérdida de todo, pero al mismo tiempo al entrar al reino de Jesús, también puedo yo disfrutar de todos los privilegios de ser un ciudadano del reino de los cielos. Y si tú comparas las cosas que tú has creído obtener en esta vida con lo que Dios nos da por pertenecer al reino, no tiene ninguna comparación. Porque todas las cosas que hemos obtenido el día de hoy en nuestro propio reino, nuestra propia vida, todas se van a acabar cuando nos muramos y partamos de aquí. Todo se va a acabar, todo se va a destruir. Piensa en los más grandes logros que hayas tenido en tu vida. Y luego te vas a morir. ¿De qué sirvió por todo eso? Porque te mataste todos esos días y todos esos años y trabajaste y según tú es para crearte un nombre y te mueres y después de 200 años nadie se acuerda de ti. O sea, realmente esto de la vida es así, ¿sabes? Los reinos personales no tienen ningún sentido a la luz de la eternidad, pero ninguno. Pero al entrar al reino de Jesús, puedes recibir todos los privilegios al ser parte de este reino como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos. La pregunta es, ¿cómo entrar al reino de Jesús? ¿Ah? ¿Cómo se entra al reino de Jesús? La Biblia es bien clara en el Evangelio, es creyendo en Jesús. Es la única manera de entrar al reino de Dios. Es la única manera, no hay otra manera. Por eso Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También decía, yo soy la puerta, porque es la única. De hecho, cuando habla de la puerta estrecha, habla precisamente de eso. No hay muchos caminos para ir al cielo, solamente hay una puerta, y ese es Cristo. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. No hay otras formas de poder hacerlo. Y si tú y yo creemos en Jesús, tenemos entrada gratuitamente. ¿Por qué? ¿Porque fuimos buenos? No, por la obra de Cristo en la cruz. Porque Él en la cruz pagó nuestros pecados. Él nos limpió y gracias a esa obra de Cristo, que es una obra no hecha con mano humana, entramos a la presencia, al reino de Jesús. Bueno, también por otro lado, esto nos habla entonces de que familia, bien práctico. Muchas veces, en verdad, ¿cómo le batallamos con tratar de vivir nuestra propia vida cuando realmente tenemos un rey? Creo que sería mucho más sencillo, pues ceder. Si ya entramos al reino, pues mejor disfrutemos del rey, de su presencia, de sus privilegios, de su amor, de su compañía, de su comunión con nosotros, ¿verdad? Ya no te manda solo, ya no es tu vida, ya no son tus decisiones, no se trata de ti, no se trata tampoco de tus planes, se trata del Rey de Reyes. Bueno, y la otra que vemos aquí es que la respuesta de Nabucodonosor parecía ser muy lógica, se postró, y es algo que habla de humillación. Y sí, nosotros tenemos que humillarnos para poder reconocer que solamente Jesús es el que está en el camino, ¿no? Pero hay algo que dijo Nabucodonosor. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Esto fue un error realmente. Y más adelante vamos a ver que fue un error porque se vuelve re, así que se pone re loco. Lo que debió haber dicho es más bien, ahora yo quiero que él sea mi Dios. Porque lo único que él dijo fue, órale, wow, o sea, el verdadero Dios es tu Dios. Pero eso no basta para poder entrar al reino, ¿no? Reconocer que Dios es Dios no basta para entrar al reino. Quiere que sea tu Dios. En Romanos, capítulo número 10, verso número 9 está la invitación. Entrar al reino de Jesús habla acerca de que al creer en Jesús, implícitamente estamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad del Rey. Es como si entraras tú cuando entras o sea, me llama la atención que tú entras a Estados Unidos. En México hacemos lo que se nos pega la gana, pero entras a Estados Unidos y ahí sí, ¿no? Tienes que ir a 80 por hora, no sé cuánto más, pero ahí sí te aplacas. ¿Dices por qué? Ah, pues porque ahí son otras leyes, ahí hay un presidente, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. Creer verdaderamente que Jesús ha pagado mis pecados, creer que Jesús es el Señor implica rendir mi voluntad a su voluntad.
Por eso dice en Romanos 10:9, que si confesar, desde el 8, ¿no? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de qué? De fe. Necesitas fe para creer estas cosas. Dice la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Rey, el soberano, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se trata de reconocer que hay un rey y no soy yo. Se trata de reconocer que este rey está en el trono y gobierna. Y si yo creo, es decirle, ok, creo que tú eres el rey, por lo tanto, aquí están mis armas, aquí está todo lo que yo pudiera, o sea, rebelarme contra ti, aquí está mi voluntad, tú eres el rey. Es confesarlo como rey, como señor. Y eso te desplaza. Yo no soy el rey. Yo no, ¿no? Mi familia, muchas personas vienen a la iglesia pensando que son cristianos, pero realmente nunca le han rendido su voluntad al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y eso es muy importante que lo pienses de ti mismo, ¿no? Y si aún no has hecho esa decisión, es una decisión de fe. ¿Ah? No somos salvos por la obediencia, somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Pero cuando una persona tiene fe, su vida pues refleja esta fe a través de pues, humillación y rendición ante el Rey de Reyes. Así que piensa, ¿no? Si tú vives una vida desobediente, entonces necesitas rendir tu vida a Jesús como Rey de Reyes y Señor. Pero si ya lo has hecho, entonces qué hermoso. Si es cierto, es humillarme y reconocerlo, ¿no? Y seguirlo. Pero, hey, qué increíble, porque ahora podemos ser parte de su reino, somos salvos, ¿no? Y pues disfrutamos de sus privilegios. Entonces, vamos a hacer una oración para terminar. ¿Vale, familia? Señor, muchas gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por lo que nos has dicho, por lo que nos has estado mostrando y revelando en nuestras vidas. Tú conoces ciertamente nuestros corazones y sabes qué hay dentro de ellos. Primeramente te pedimos que tú reveles esto a aquellos que quizá el día de hoy todavía no han rendido su voluntad a la tuya, Señor. Rogamos para que el día de hoy puedan ellos, por fe, decidir hacer. Confiar que tú verdaderamente eres el Señor de señores. Y Señor, nosotros también que hemos creído, rendimos nuevamente nuestra voluntad a ti, Señor. En un momento lo hicimos, pero no hasta un momento, Señor. Es una vida contigo de rendición, de seguirte, Señor. Gracias, Señor, por venir a destruir nuestra vida en la cual nosotros reinábamos, para que tú vinieras a ser nuestro rey el día de hoy, Señor. Te pedimos que podamos apreciar ese gran regalo. Y ayúdanos ahora, habiendo entendido y creído estas cosas, también a anunciarla a otros para que muchas más personas vengan a tu reino. Señor. Y venga a tu reino. Señor. Venga a tu reino, Señor. En nombre de Jesús.